Bueno, buenas noches amigos de mi oficina. Otra nueva charla. Ya como ven ahí, vamos por las 768, muy cerquita de nuestro próximo objetivo de 777 charlas, para luego seguir hasta la número 1000. Hoy voy a hablar de un tema que la verdad que estoy muy entusiasmado con este tema que empecé a trabajar y que de alguna manera me está mostrando que la filatelia puede ser algo realmente muy versátil y se puede ajustar a la historia que uno quiera contar, siempre y cuando, bueno, tenga la suerte de ir consiguiendo material, de tener cierto grado de creatividad. Y bueno, en este caso yo voy a contar una historia que tiene que ver con mi familia y que elegí hacerlo en clase abierta. Voy a hablar ni más ni menos de mi abuelo, Emilio Juan Francisco Ravignani se llamaba, y fue una persona que tuvo cierta presencia en la política y en los claustros académicos de mi país. Como para mostrar, digamos, como disparador inicial, la repercusión que pudo haber tenido mi abuelo en esos ámbitos, quiero mostrar, bueno, primero una calle que lleva el nombre de él, en el barrio de Palermo. Ahí se ve en un mapa de Google Maps, y una esquina, en este caso la calle Emilio Ravignani, cruzando con El Salvador. Y para despertar un poquito más la curiosidad y decir, bueno, ¿qué habrá hecho que esta persona sea conocida y reconocida, no solo en su país, sino también en nuestro país hermano, el Uruguay? Bueno, otra calle que lleva el nombre de él en Montevideo, en un barrio de- del borde de Montevideo, en el barrio Maroñas, perdón. Eh, si nosotros vemos la imagen, vemos que es una zona más bien suburbana. Incluso a la derecha, bueno, ahí no se ve demasiado, pero ya empieza el descampado, o sea que es una calle que está en el borde de Montevideo. Y lo que yo voy a tratar de justificar con esta historia es, bueno, ¿por qué mi abuelo tiene una calle no solamente en mi país, sino también en la capital del país uruguayo? Y para terminar de marcar esta cuestión, también tengo que señalar que en 1986 el Correo le dedicó una estampilla dentro de una serie de personalidades. En aquella época el Correo emitía cada tanto una serie de personalidades. Esto, como vemos, es la tercera emisión de personalidades, y ahí está acompañado por Alicia Moro de Justo e Indira Gandhi. No voy a contar quién es Indira Gandhi porque todo el mundo lo sabe. Alicia Moro de Justo era eh, una mujer que, digamos, se destacó en su momento por ser médica, política, una pacifista, representante del socialismo argentino y feminista. Era la esposa de Juan B. Justo, que es el fundador del Partido Socialista en la República Argentina, y también de una famosa cooperativa que se llamaba El Hogar Obrero, que básicamente se dedicó a la construcción de viviendas populares y a otorgar préstamos para la vivienda. Bueno, la presento un poquito porque no es una persona tan conocida universalmente. Y a mi abuelo, bueno, iremos hablando de a poquito acerca de él. ¿Cuáles son las fuentes de información que yo tengo para realizar esta historia? Porque, bueno, una de las cosas que yo veo es que hay dos cuestiones fundamentales para poder armar una colección de este tipo, que sería temática, pero en este caso en clase abierta. Uno es el hecho de ir consiguiendo material, tener material que sirva para ilustrar la historia, pero también es fundamental tener información. A mayor información que tengamos, mayor posibilidades tenemos de incorporar material justamente relacionado con los distintos temas que nosotros nos vamos informando. Y en este caso particular, mis primeras fuentes son, bueno, lo primero que yo diría es la tradición oral dentro de mi familia.
Es decir, de niño yo escucho las anécdotas acerca de mi abuelo y eso me ha dado mucha información. Este es otro documento, la verdad que muy entrañable, muy valioso porque me otorga mucho material respecto a lo que es la vida familiar, interna, la parte menos oficial, menos conocida quizás de la vida de mi abuelo, que son unas memorias que escribió Lucía Stein, que era la esposa de él. ¿Eh? Ustedes ven, ahí ella empieza contando desde el nacimiento y cuenta varias cosas que tienen que ver con la vida familiar, con la vida más cotidiana de él, lo cual van a ver que en la historia también me da espacio para uno de los capítulos que yo voy a desarrollar en esta historia. Y luego también mucha material, como se llama, publicado. ¿Eh? Por ejemplo, en el primer libro que menciono, que ahí está la imagen de la portada, es de un historiador, Pablo Buchbinder. Yo lo conocí porque trabajaba en la Universidad acá de General Sarmiento, donde yo me desempeñaba como profesor de matemática. Un día estuve charlando con él. Él ha investigado bastante sobre la trayectoria de mi abuelo. Entonces me da mucha información ya más académica, digamos, bastante interesante, profunda, que me permitió conocer mucho de él. También de otros lugares, por ejemplo, fíjense, hay una bibliografía de Barcelona, otra de Uruguay, ¿eh? Y lo último que está mencionado ahí, que es Calleguá y Levene, son dos historiadores contemporáneos a mi abuelo, eh, que en el año 57, una vez que mi abuelo ya había fallecido, hicieron una publicación, ellos, bueno, el Instituto de Investigaciones Históricas hizo una publicación en especial sobre la memoria de mi abuelo, y entre todos los artículos publicados, los que más resalté son los de Calleguá y Levene, que cuentan muchas cosas acerca de él. O sea que información hay muchísima, este, y sé que puedo conseguir muchísima más todavía, porque, bueno, les voy a contar que esto por ahora es un pequeño proyecto que yo empecé, que armé una colección de un marco, pero en ese proceso de ir armando esta colección me di cuenta que es una historia que tiene mucha más potencialidad de la que yo creía, y calculo que con tiempo la voy a poder llevar a una colección de 5 marcos. No digo que sea algo inmediato, pero posiblemente con paciencia y tiempo y dedicación voy a poder ir acrecentando de a poco para llegar a llevarla a que sea una colección de 5 marcos. Bien, hagamos una primera aproximación acerca de quién fue Emilio Ravignani. Y yo lo primero que voy a decir es personal. Parafraseando un poquito a Parménides, voy a decir que mi abuelo fue mi abuelo. Y eso es mucho decir, porque, digamos, me toca personalmente. Yo no tuve la suerte de conocerlo porque mi abuelo falleció un año antes de que yo naciera, pero tuvo una presencia muy grande en nuestra vida familiar, primero por las historias que uno iba escuchando. De niño, mi padre, mi abuela, muchos hablaban de Emilio con mucha admiración. Y cuando fui a la escuela secundaria, mis profesores de historia, lo primero que hacía cuando entraban y tomaban lista la primera vez era: discúlpeme, ¿usted qué es de Emilio Ravignani? Cuando yo les decía que él había sido mi abuelo, me decía: bueno, usted tiene que ser un alumno de 10 en historia. No lo era, no lo era, pero no importa. Siempre estaba la mención, porque no había historiador o profesor de historia de mi país que no hubiera estudiado con los libros de mi abuelo. ¿Mm? Bien, alejándonos un poquito de esto que me toca tan personalmente y yendo un poco, digamos, a el Emilio Ravignani más oficial, este primer acercamiento muy simple, muy sencillo que nos suele dar Wikipedia, nos dice, bueno, Ravignani fue un historiador, jurista y político argentino, uno de los fundadores de una nueva escuela histórica que se dio por llamar la Nueva Escuela Histórica. ¿Mm? Bien,
Hecha esta pequeña presentación, voy a empezar entonces con mi historia. Mi historia que tiene estos 6 capítulos. Empiezo por contar su origen. En el primer capítulo voy a hablar de su niñez y su juventud, sus estudios hasta la escuela media. Luego voy a hablar de su evolución en la universidad, sus estudios, su carrera. Él llegó a ser profesor, llegó a ser decano, etcétera. Un poco toda esta cuestión que tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires y otras universidades. Luego, la tercera parte, que creo que fue la gran pasión de él y donde más se destacó y donde dejó huella a tal punto que hoy en día, digamos, sus libros son utilizados como fuente de investigación, todo lo que tiene que ver con lo que él hizo en la historia nacional y latinoamericana. En un cuarto capítulo voy a hablar un poquito ya de su vida particular, de qué hacía cuando tenía tiempo libre, que no era mucho, ¿eh? Pero bueno, qué cosas le gustaba hacer en familia y con sus amigos. Luego, como político, eh, él fue funcionario y fue diputado nacional durante muchos periodos, y llegó a, digamos, a ser una persona, digamos, de pelea, digamos, ¿no? De jugarse por sus ideales, por sus convicciones. Y dejé para el final el capítulo de los hermanos uruguayos, digo yo, es decir, qué papel jugaron los uruguayos en la historia de mi abuelo, que realmente me parece que como final de la historia es un capítulo muy, muy especial y que nosotros en nuestra familia lo tenemos muy presente como algo que fue muy importante para él. Bien, empecemos. Bueno, mi abuelo era hijo de inmigrantes, ¿eh? Su padre, Giuseppe Ravignani, había sido un marinero eh, italiano que vino hacia mediados de la década de 1880. Yo esto, como ven, lo represento con un bloque, en este caso, acerca de la inmigración. ¿Mm? Bueno, ahí vemos entonces los padres, Giuseppe Ravignani, Teresa Gaiolini, llegaron a Buenos Aires provenientes de Senigallia, provincia de Ancona, en Italia. ¿Eh? Bueno, hay otras estampillas también sobre inmigración, un billete de lotería con unos inmigrantes con mucha pinta de italianos, aunque yo diría que son de otra época de la que estamos tratando acá, pero bueno, en fin. Mi abuelo nació en el año 1886, el 15 de enero, ¿eh? Y como la gran mayoría, o como muchos italianos, nació en el barrio de La Boca. El barrio de La Boca era un barrio básicamente donde había una gran comunidad de inmigrantes italianos. Ahí sus padres abrieron un modesto negocio de almacén y puse esto que viene de la memoria de mi abuela, que dice que a los 4 años iba a un jardín de infantes en el que una señora cuidaba a un grupo de niños del barrio. Esto me suena a justamente estos mecanismos, digamos, societarios de solidaridad, ¿no? Donde, bueno, en un barrio bastante humilde en aquella época, de las orillas de la ciudad, eh, los, la mayoría de los adultos eran trabajadores y necesitaba que alguien le cuidara a los niños. Y entonces alguien de la comunidad se ocupaba de esa tarea, seguramente remunerada de alguna manera, y entonces, digamos, esto está representado por mi abuelo yendo a ese jardín, digamos, de la comunidad italiana. Para representar esto del barrio de La Boca, hay una hermosa emisión, que es esa que estamos viendo ahí. Son 2 estampillas, bueno, son más valores, pero aparece el Caminito, que es un lugar emblemático de La Boca, una linda tarjeta circular, en realidad como carta, con la tarifa ahí mencionada,
y un cuadro de sellos que en realidad lo pongo porque tiene un papel especial, con filigrana casa de moneda, que es bastante raro, y entonces un cuadro es una pieza importante dentro de todo, ¿no? Traté de buscar algunas piezas importantes para poner, aunque bueno, como es una colección que recién estoy empezando, todavía, digamos, hay mucho más para seguir agregando con el tiempo. ¿Mm? Bien. Ahí, de la misma serie, esa otra estampilla del viejo almacén, que me sirve justamente para representar el hecho de que mi bisabuelo, don Giuseppe, había abierto una pequeña almacén en el barrio de La Boca. Y también un entero postal, en este caso una carta postal, que tiene una imagen de la Boca del Riachuelo, que es justamente la orilla de este barrio de La Boca. Bien. Años después se mudaron a Lomas de Zamora, ¿eh? Y ahí en Lomas de Zamora, ¿cómo se llama? Mi abuelo hizo sus primeros grados, primero en una escuela del Estado. Les cuento que en aquella época había, la escuela del Estado se dividía en dos. Estaba, digamos, los ciclos elementales, que eran hasta cuarto grado, y quinto y sexto ya era una escuela intermedia, donde había que pagar algo al Estado, pero, o sea, era como una escuela ya de preparación para la escuela media, y no todo el mundo iba a quinto y sexto grado. ¿Eh? Pero mi abuela, y esta es una de las cosas que yo quiero resaltar en esta historia, el hecho de ese espíritu que tenían siendo sumamente humildes, gente de trabajo, esa aspiración que tenían de que su hijo llegara, digamos, ascendiera socialmente lo más que se pudiera. Y entonces depositaban en la educación un lugar importante en la formación de su hijo. Y eso hizo que los padres, haciendo un esfuerzo, eh, quisieran que su hijo fuera a la mejor escuela que había en ese momento. Y ahí en Loma de Zamora había abierto una escuela inglesa, el Barker Memorial School, y lograron que mi abuelo entrara, eh, incluso que consiguiera media beca debido a sus excelentes rendimientos, ¿eh? Y, eh, y bueno, y ahí empezó, digamos, esta cuestión de la preparación de mi abuelo, que yo creo que él, digamos, recibió ese mandato familiar de esforzarse para llegar, digamos, a crecer socialmente, y a poder, digamos, llegar a donde llegó, que en definitiva fue hasta la universidad. Acá, por ejemplo, y esto es muy llamativo, ¿no? En las memorias de mi abuela, resalta esto de los resultados, porque estaba en la matriz de ellos el hecho de que el esfuerzo era algo importante para salir adelante. Este, bueno, acá hay una pequeña nota que transcribe mi abuela, en realidad la esposa de Emilio, que yo les conté, esta es parte de las memorias, donde transcribe una nota del director de la escuela de la Barken, donde él les cuenta al padre que le van a dar, digamos, un beneficio, en el sentido de que les van a cobrar una cierta cantidad más modesta, aunque mi abuelo iba a tomar el curso para entrar en lo que era el gran colegio, y que hoy en día incluso lo sigue siendo, lo que es el Colegio Nacional de Buenos Aires. Es decir, no cualquiera entraba al Colegio Nacional de Buenos Aires, había que prepararse muy bien. Y en esta escuela inglesa, además de impartir los conocimientos de quinto y sexto grado, había un curso especial para quienes aspiraban a entrar al Colegio Nacional. El Colegio Nacional venía a ser un poco como, yo por ejemplo, cuando he visto otras historias de otros personajes relacionados con mi abuelo o con la política del momento, o casualidad, todos pasaron por el Colegio Nacional. O sea, el Colegio Nacional Buenos Aires era... El Colegio Nacional Buenos Aires, les cuento que es un colegio secundario que depende de la Universidad de Buenos Aires y que tiene una formación de excelencia, y que para ingresar hay que dar un examen de ingreso.
¿eh? Eh, bueno, ahí se formaba, digamos, toda la élite intelectual argentina. Cuando uno ve grandes personajes y empieza a buscar su biografía, la mayoría pasaron por el Nacional Buenos Aires. ¿Eh? Bueno, eh, eso yo lo represento con esta emisión, estos sellos de 4 pesos, que es una emisión del año 1963, que lo que hace es celebrar el centenario de la escuela. ¿Eh? En ese caso, como ustedes ven, bueno, la emisión tiene 2 papeles, uno más difícil que el otro, el papel pisado es más raro, por eso me parece interesante poner los 2 papeles y hacer ese pequeño estudio, es muy pequeño, pero bueno, discriminar un papel del otro. Y además tuve la suerte de conseguir esta otra pieza que tiene una doble impresión del marco color ocre. Ahí se nota bastante la ampliación. Para esa época, mi abuelo se quedó huérfano de padre, y fue la madre la que tuvo que seguir bregando para que su hijo pudiera seguir sus estudios. En la familia se cuenta que mi abuela trabajaba incluso de lavandera, para juntar algunos pesos más y con eso poder seguir pagando, digamos, los costos del estudio de mi abuelo Emilio. ¿Eh? En esa época se fueron a vivir nuevamente a Capital, al barrio de Constitución, lo cual lo represento con este lindo sobre teropostal, que tiene esas ilustraciones en el interior del sobre. Acá vemos cómo es desplegado la parte de afuera, con la indicia de 5 centavos, y adentro tiene distintas ilustraciones, una de ellas es el barrio de Constitución. Bien, el segundo capítulo se refiere a la historia académica de mi abuelo. Eh, bueno, acá hay una de las razones por las cuales yo elegí hacerlo clase abierta. Tengo bastante material o suficiente como para ilustrar la historia, y me parece que presentarlo en clase abierta da un poco más la presencia de mi abuelo. Eh, si yo lo hubiera hecho una colección meramente temática, hubiera tenido un solo sello con la imagen de él y me parece que se hubiera diluido la presencia de él a lo largo de toda la colección. Entonces me parece que hacerlo clase abierta en este caso es fundamental para poder ir mostrando distintas imágenes de él en distintos momentos de su vida e incluso en distintas situaciones de la vida, ¿no? Esta me parece que es una foto muy emblemática porque fíjense, del año 1905, él ya estaba estudiando en la universidad. Y evidentemente se hacían hacer fotos, digamos, en una casa de fotografías artísticas, para, digamos, para darse a conocer. Si él aspiraba, digamos, a ser un académico, él también, ahora vamos a hablar de qué estudios hizo, estudiaba Derecho y seguramente, digamos, como abogado necesitaba tener una foto, digamos, de calidad para presentarse en público, digamos, en su momento, ¿no? Creo que tiene que ver con las aspiraciones de él, hacer este tipo de fotos, que sale de lo que puede ser una foto familiar. Bueno, él en 1904 empieza 2 carreras universitarias, o sea, no le alcanzaba con una, hizo 2. ¿Y por qué hizo 2? Bueno, yo les conté que su madre trabajaba a brazo partido para que él pudiera seguir estudiando. Y la madre quería que él fuera abogado. Tenía esa pasión, esa idea. Y Emilio decidió darle el gusto. Dijo, bueno, sí, me voy a recibir de abogado. Pero no era su pasión era la investigación. Entonces, simultáneamente empezó a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, y allí estudiaba historia. Entonces, cumplía con el mandato familiar y a su vez cumplía con sus propios anhelos, que era donde más yo creo que él se destacó y lo que más importante fue para él, que fue el tema de ser un investigador en historia. También ya desde esa época, digamos, tenías la inquietud política de la participación. Él era
un convencido democrático, confiaba plenamente en la participación popular, y entonces, bueno, empezó en 1905 este trabajo como siendo uno de los fundadores del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Y en 1906 ya empezó su trabajo de investigador, eh, porque asumió como bibliotecario interino en lo que era el archivo de Filosofía y Letras. Ya Filosofía y Letras estaba trabajando en esa época con una inquietud muy grande, que era la de empezar a reunir documentos para la historia argentina. O sea, si bien se había hecho mucho trabajo previo, ya Mitre había trabajado bastante con la reunión de documentos para la historia argentina, pero hacía falta muchísimo más. Y entonces Filosofía y Letras estaba embarcada en este proyecto, y bueno, ahí Emilio tuvo una relación, digamos, que se convirtió finalmente en una relación de amistad con quien era en ese momento el decano, José Nicolás Matienzo. Yo calculo que mi abuelo habrá sido un alumno destacado, ese habrá sido el interés que despertó en el decano, quien le dio, digamos, esa tarea de bibliotecario interino, y ahí empezó su actividad de investigador, eh, sobre todo en la búsqueda de documentación. Eh, este trabajo empezaba en la ciudad de Buenos Aires, y había muchos archivos que había digamos, que analizar, que ver. Por ejemplo, bueno, el Archivo General de la Nación, también estaba el Archivo Mitre, ¿eh? Bueno, la Biblioteca Nacional, etcétera. O sea, empezaron por esos archivos locales, y luego vamos a ver que se fue ampliando esa tarea. Bueno, para representar un poco, digamos, ese estudio en la Universidad de Buenos Aires, tuve la suerte de conseguir ese sellito que es muy llamativo, con esa forma redonda, que conmemora los 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Y luego traté de buscar las sedes en donde estudió mi abuelo, que no son las sedes actuales de la universidad. Y bueno, las pude encontrar representadas en tarjetas postales. Acá, por ejemplo, vemos un edificio de la Facultad de Derecho en 1905. Esta tarjeta está circulada, pero bueno, ese era el edificio de la Facultad de Derecho. Y en esta otra vemos el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras. Buscando en internet tuve la suerte de poder encontrar las dos fachadas, pero bueno, en lugares diferentes. Con lo cual completé un poco esta parte. En 1909 obtiene el título de abogado y doctor en jurisprudencia. Fíjense ustedes, en 1909 él todavía era bastante jovencito, ¿eh? Ya había hecho su doctorado con una tesis acerca de el desarrollo económico en la época colonial, y con ese título de abogado empezó a trabajar en un estudio jurídico junto a su socio, que era ni más ni menos que Agustín Matienzo, hijo del decano de Filosofía y Letras. Él, por eso yo les digo, terminó siendo muy amigo de los Matienzo, bueno, y de hecho uno de ellos, el hijo del decano, fue su socio. Esto lo pude representar con estos sellos de la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires un poquito más tarde. No hay estampillas postales acerca de los abogados, por lo menos no las he encontrado hasta ahora, como para representar esta parte de la historia. Bueno, luego él, más allá de que era abogado y tenía su estudio y seguía algunos casos particulares, él hizo una carrera dentro de la universidad. Bueno, en 1915 es designado encargado de investigaciones históricas. En 1920 ya es nombrado titular en la Cátedra de Historia de América. Y fue entonces que empezó a destacarse como el principal exponente de la nueva escuela histórica. El tema de la nueva escuela histórica lo vamos a ir viendo de a poco, pero digamos, era como una nueva corriente histórica con muchos personas conocidas como Callebois, Levene, bueno, mi abuelo y otros más,
Torre Rebelo, ¿eh? Sin embargo, mi abuelo a veces cuestionaba un poquito esta designación, porque él decía que en la nueva escuela histórica había como muchos historiadores muy distintos, que él no llegaba a ver que era realmente una corriente única, que había que diferenciar dentro de eso, ¿no? Pero bueno, lo que sí los unificaba era la búsqueda de nueva documentación y el hecho de incluir dentro de lo que era la historia todo el contexto social, político, económico, y no solamente el relato de hechos, digamos, de gobierno, administrativos o militares. ¿Mm? Es decir, era una historia mucho más amplia que lo que era la historia tradicional, que, digamos, cuyo representante había sido Bartolomé Mitre, por ejemplo. Bueno, en 1927 es nombrado decano de Filosofía y Letras y él tuvo dos periodos como decano, uno de 1927 al 30 y el otro del 40 al 43. Algo que hay que señalar es que justamente sus periodos concluyeron los dos en momentos en que se produce en el país algún golpe militar. El primer golpe militar, que es el golpe del 6 de septiembre de 1930, donde, entre otras cosas, interviene en la universidad. Y por lo tanto, mi abuelo cesó como decano. Y lo mismo pasa en el 43, cuando se produce la revolución del 4 de junio, de 1943, también es intervenida después la universidad y mi abuelo deja de ser el decano. Bueno, a la derecha vemos una imagen de Ricardo Rojas, que fue también decano de la universidad antes que mi abuelo, cuando mi abuelo era profesor, y que también compartió él la militancia en la Unión Cívica Radical. ¿Eh? Y ese recorte que hay ahí, que es de caras y caretas, es interesante porque es justamente del año 27. En caras y caretas, lo que yo me ha quedado es una hoja nada más de esa publicación, en no muy buen estado, ahí se nota que está un poco ajada, pero justo aparece como figuras salientes de la semana, entre ellos mi abuelo cuando fue nombrado por primera vez decano en la Facultad de Filosofía y Letras. Les cuento que esa revista, junto con otra que se llama Pebete y otras de la época, son una fuente que voy a tener que seguir buscando porque seguramente van a aparecer más materiales relacionados con la vida de mi abuelo. Pero bueno, esto seguirá para más adelante. También en el año 23, él fue a trabajar digamos, tuvo una cátedra en la Facultad de La Plata. ¿Eh? Ahí dice, bueno, fue profesor de Historia Constitucional de la República Argentina en la Universidad de La Plata. Eh, Bien, eso lo pude representar con estas dos emisiones, una que es el 75 aniversario de la Fundación de La Plata, con dos sellos también de distinto papel. Se nota incluso en el color del sello la diferencia entre el papel pisado y el papel satinado, lo cual es lindo que se vea, ¿no? Más allá de que uno mencione que son distintos papeles, que también se pueda ver. Y un bloque que se emitió para el centenario de la Ciudad de La Plata. ¿Eh? Es llamativo que conmemorando aniversarios de la Ciudad de La Plata, sea la universidad, que en realidad inicialmente era el museo, era el Museo de La Plata, y después pasó a la universidad, pero el edificio de la universidad es uno de los emblemas también de la Ciudad de La Plata. No el único, pero es un emblema y por eso aparece en las estampillas cuando conmemoran aniversarios de la ciudad. Bien. Mi abuelo entonces siguió trabajando, bueno, eh, toda su tarea académica se desarrolló muchísimo en la historia. Fue miembro de la Academia Nacional de la Historia también, pero ese no fue el lugar, digamos, donde desarrolló su mayor labor.
sino en el mismo Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras. Lo que inicialmente era la sección de Historia, en 1921 se convirtió en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Eh? Y él fue director de ese instituto durante mucho tiempo. ¿Eh? Entonces, bueno, como digo ahí, transformaron la sección de investigaciones en el instituto y lo nombraron como director a mi abuelo y él ocupó ese cargo hasta el año 1946. El año 1946 va a ser un año clave en la vida de mi abuelo y lo dejo ahí porque ese es el que va a dar lugar al último capítulo que les he mencionado. ¿Eh? Lo que hizo ese, una de las tareas centrales que se hacía a través del instituto era buscar documentos para nuestra historia nacional y la de América en archivos de nuestro país y de otros países. Empezaron, por ejemplo, bueno, como yo les dije inicialmente, en la ciudad de Buenos Aires, pero luego hay un informe que estaba leyendo la otra vez, cómo se van con una mayoría en realidad del instituto, donde decían cómo se iban eh, logrando buscar documentación en los distintos archivos de las provincias. ¿Eh? Eh, Justamente mi abuelo, una de las tesis de él es que la nacionalidad había tenido como primer punto de desarrollo a las provincias, o sea que no se podía entender el desarrollo constitucional de la República Argentina sin entender previamente cómo se habían establecido los gobiernos provinciales y los pactos y relaciones que había habido entre ellos, que eran todos antecedentes de lo que era el desarrollo constitucional argentino. ¿Eh? Entonces era importantísimo poder conseguir información, documentación primaria, digamos, en los distintos archivos de las distintas provincias, lo cual era un trabajo enorme, ¿no? Porque son muchas las provincias que hay en el país, ¿no? Y luego extenderse a otros países, sobre todo en España. En España, bueno, en el archivo de Indias, tenían justamente en el archivo de Indias, tuvieron durante muchos años a una persona encargada de revisar toda la documentación, que era ni más ni menos que Torre Revelo, que era el que centralizaba todo el trabajo ahí en España e incluso en otros países europeos. En 1922 se comenzó a publicar el Boletín del Instituto, que fue una de las publicaciones más prestigiosas en toda la región, en toda América. Bueno, les cuento que este instituto, el Instituto de Investigaciones Históricas, posteriormente, cuando ya mi abuelo falleció, a mediados de siglo, tomó su nombre. Es decir, el instituto hoy en día se llama Emilio Ravignani. Y para mí, bueno, además es una fuente importantísima de información. Y además, la gente que hoy en día está a cargo del instituto es muy atenta y te atiende muy bien. Y sobre todo, se han tomado el trabajo de digitalizar muchísimas publicaciones, con lo cual yo tengo la suerte de que buena parte de la investigación que estoy haciendo hoy en día la puedo hacer tranquilo desde mi casa. Ellos me mandan los links, yo me pude contactar con ellos, los fui a visitar la vez pasada, me recibió el director y pude ver parte de la documentación que hay. Yo cuando revisé, porque ellos me mandaron lo que sería, digamos, todo el detalle del archivo que tienen, y un poco me agarré la cabeza porque de mi abuelo hay ni más ni menos que 120 cajas de documentación, con lo cual no sé cómo voy a hacer para ver, aunque sea aquella que yo considere que es más importante para seguir mi trabajo. Pero lo importante es que hay un lugar, hay un sitio abierto, dispuesto, que me recibió con los brazos abiertos, que es el instituto, y que sé que de acá en adelante puedo seguir profundizando el trabajo con muchas preguntas que tengo que me gustaría seguir contestando con el tiempo. Pero bueno, todo lleva su tiempo.
Bueno, esta es una hojita que todavía no conseguí, estoy tratando de conseguir, pero seguramente debe ser fácil. Por ahí no en mi país, pero en España debe ser fácil comprarlo, que es una hojita que habla del archivo de Indias, y bueno, para representar ese trabajo que, que se hacía de búsqueda de documentos. Y después también estoy tratando de buscar otros sellos o eh, otro material que esté relacionado con distintos archivos donde en algún momento el instituto tuvo delegados para la búsqueda de documentación. Les cuento que ese trabajo que se hizo en esa generación es fundamental, porque hoy en día no existe eso. Hoy en día no hay una búsqueda sistemática de documentos en todo el mundo para completar la historia argentina. Lo que se hizo en esa época. Todo eso se publicó en una manera muy puntillosa. O sea, se hacían publicaciones eh, eh, donde se copiaban textualmente los documentos, son libros enormes con documentos y documentos y documentos, donde, bueno, inicialmente depende cada tema, hay una introducción donde algún historiador, a veces mi abuelo, otra vez algún otro del grupo, como Calleguá o Levene o quien fuera, hacía una introducción para contar, entre otras cosas, cómo se había relevado el material y también acerca del contenido, qué cosas se iban contando, qué cosas aparecían, qué nuevos descubrimientos había, pero luego el 90% del libro era la copia textual de los documentos. Y esos documentos están hoy en día, bueno, en el Instituto de Historia y son de consulta constante por los investigadores. Bien, yo creo que ya conté parte del trabajo de historia de él, pero bueno, este capítulo habla de eso, de la historia, digamos, de papel que jugó mi abuelo como historiador. ¿eh? Bueno, lo que hago al principio trato de hacer, yo soy con mucha humildad, porque no soy un investigador, no tengo, digamos, el desarrollo académico como para hablar del tema en profundidad, pero sí por lo menos un pequeño pantallazo, comparando, digamos, o tratando de ubicar la corriente historiográfica en la cual estaba mi abuelo. Podríamos decir que ellos habían recibido la historia tradicional que había escrito Bartolomé Mitre, que era una historia que había tenido la ventaja de que sí digamos, había trabajado sobre la base de documentación, y en ese sentido había tenido una postura científica, pero su trabajo estaba centrado más que todo en la narración de hechos y personajes históricos. E incluso podríamos decir que, de alguna manera, la historia que escribía Mitre era lo que se podía llamar la historia oficial, es decir, la versión de los hechos de acuerdo a la visión digamos, que el mismo Mitre tenía, donde, bueno, había héroes y había villanos, y bueno, por ejemplo, hay un hecho que es muy llamativo, yo lo quiero contar porque una vez lo leí, me pareció interesante. Él había escrito prácticamente desde 1910 hasta los principios del gobierno de Rosas, y quería que alguien escribiera sobre la época de Rosas, ¿cómo se llama? Y él mandó a Adolfo Saldías, que era un discípulo de él, a Inglaterra, a revisar los archivos que habían quedado allá, porque Rosas cuando se fue se llevó sus archivos. Saldías estuvo, digamos, se contactó con Manuelita, porque Rosas se había muerto, estaba Manuelita, revisó toda la documentación y terminó escribiendo una historia de la Confederación Argentina que no fue muy del gusto de Bartolomé Mitre, con lo cual me parece que en su momento no fue bien recibida esa historia. ¿eh? Bueno, eso es una anécdota que viene a cuento, pero a lo que vamos es que previamente estaba ese tipo de historia, lo que podríamos llamar la historia oficial. La nueva escuela histórica era una mirada mucho más amplia dentro de un contexto social y político que le diera sentido, y sobre todo con una mirada crítica. ¿eh?
Como yo les dije a ustedes, mi abuelo señalaba que la nueva escuela histórica no era una unidad, que había distintas tendencias, si bien todos tenían esa mirada dentro del contexto social, político. Hay muchos trabajos sobre cuestiones, digamos, que uno no estaba acostumbrado a ver en la historia oficial. Cuestiones que tenían que ver con la economía, con, por ejemplo, la otra vez apareció un artículo acerca de qué se producía en cada provincia, cuáles eran, digamos, dónde se hacían tejidos, dónde se hacían carretas, o sea, cómo era la economía que sustentaba a las distintas provincias en el momento, por ejemplo, colonial o en el momento de la revolución. Eh, bueno, ese tipo de cuestiones. ¿Eh? O, por ejemplo, la educación, las escuelas, cómo se fueron fundando, cómo era la educación en las escuelas. Todo ese tipo de cosas que hace a la vida cotidiana, o a la vida social, más allá de lo político y militar. Pero, por ejemplo, para mencionar a dos exponentes, que se lo menciona Levene y mi abuelo, por ejemplo, Ricardo Levene tenía más una postura positivista de tipo spenceriana. En cambio, mi abuelo se basaba más bien en Benedetto Croce. Él habla directamente de Benedetto Croce, que tenía una filosofía neoidealista. ¿Eh? Y donde básicamente, yo traté de entenderlo porque no soy filósofo, pero básicamente lo que explicaba don Emilio es que la historia no es algo aséptico, que en general tiene mucho que ver, digamos, de parte del investigador, qué hipótesis lo mueven, cuáles son sus intereses, cuáles son sus inquietudes, o sea, que la historia de alguna manera se lee, si bien es una lectura del pasado, está leída un poco, digamos, desde las inquietudes del presente. Se trata de explicar qué es lo que está pasando a partir de la historia pasada. Eh, no obstante, hay algo que él mencionaba y que me parece importantísimo, que él dice que, bueno, que cuando uno escribe historia, tiene que dejar de lado las pasiones y tratar de contar la verdad. Bueno, eso hay que tomarlo, quiero decir, no es fácil interpretar eso, pero digamos, eh, lo que yo pienso que mi abuelo quería decir, que el historiador no debe llevar agua para su molino. Si bien uno puede interpretar los hechos en sí son lo que son, no puede falsearlos. A eso me refería. Bueno, la postura de mi abuelo lo pude reflejar con esa estampicita que puse una parejita, porque el espacio me lo pedía, de Benedetto Croce, una estampilla del Correo Italiano. Bueno, después tengo en casa algunas pequeñas publicaciones, en este caso es una conferencia que dio mi abuelo, pero que es una muestra acerca de lo que él trabajó sobre San Martín. Él sobre todo estuvo trabajando en lo que era San Martín en su campaña al Perú. ¿Eh? Este, y cuenta básicamente sus relaciones con el Marqués de Torre Tagle, y eh, finaliza todo ese trabajo acerca de cuáles son las razones por las cuales San Martín se fue del Perú y cuáles fueron las relaciones con Torre Tagle en toda esa situación. ¿Eh? Bueno, eso material no me falta, hay mucho material sobre toda la historia sanmartiniana, uno lo puede representar, bueno, traté de buscar algunas piezas distintas, como, bueno, algunas estampillas de Chile, que son de Venezuela, hablando de la entrevista de Guayaquil, bueno, una emisión de 1950 del centenario del fallecimiento de San Martín, con una prueba de color y la estampilla real. Y en este caso, bueno, yo había puesto esta que dice San Martín consolidó con su espada la libertad de América, con lo cual yo quería reflejar que mi abuelo, cuando hablaba de historia también, sobre todo en el tema de San Martín, lo enmarcaba dentro de lo que era todo el plan americano. No, no era una cuestión meramente nacional, sino que tenía que ver mucho con, él tenía una visión americanista muy grande.
Y hoy me llegó esta piecita que le acabo de incorporar y me parece muy interesante porque es muy específica, que es cuando San Martín funda la Biblioteca de Lima en 1821, cuando él estaba a cargo del gobierno peruano. ¿Eh? Y este sellito, que si bien es un sello muy simple, muy común, a mí me resolvió un problema, porque, ¿cómo se llama? La imagen o el personaje del Marqués de Torre Tagle, eh, desgraciadamente terminó siendo un personaje controvertido. ¿Por qué digo esto? El, el Marqués de Torre Tagle, según lo que yo pude ver hasta ahora, inicialmente se volcó hacia la revolución, hacia la independencia. De hecho, en 1920, luego de haber sido nombrado intendente por el virrey de Pezuela, por el virrey Pezuela, perdón, él mismo proclamó la independencia de Trujillo. Y terminó siendo, de alguna manera, la mano derecha de San Martín en Lima. De hecho, cuando San Martín se fue a entrevistar a Guayaquil con Simón Bolívar, lo dejó en el gobierno a Torre Tagle. Según lo que cuenta mi abuelo, cuando San Martín volvió a Lima, era como que no quería volver a hacerse cargo del gobierno. Y Torre Tagle le mandó un par de misivas diciéndole, general, ya es momento de que vuelva al gobierno, porque él sentía que el verdadero líder era San Martín, no él. Pero bueno, San Martín terminó alejándose, con lo cual, digamos, hasta ese momento, Torre Tagle venía a ser una especie de héroe nacional. Desgraciadamente su historia no terminó bien, porque años después, cuando los españoles volvieron a atacar Perú y cuando sucedió todo el tema ¿cómo se llama?, del Callao, que los españoles estuvieron, digamos, en la fortaleza del Callao entre 1824 y 1826, Torre Tagle, que había sido acusado de conspirar en contra de los patriotas, terminó, digamos, del lado español. E incluso terminó muriendo de escorbuto en el mismo 1824, junto con su familia, su esposa y uno de sus hijos murieron los tres en el Callao. Con lo cual, cuando yo leí toda esta historia dije, bueno, no voy a encontrar una estampilla de Torre Tagle, porque más bien que los peruanos no lo van a poner. En la emisión del centenario de la independencia hay un montón de personas que trabajaron con San Martín, pero Torre Tagle no está. Y bueno, tuve la suerte alguna vez, revisando, digamos, las emisiones peruanas, de encontrarme con que, bueno, por lo menos el palacio, que era de Torre Tagle, que hoy en día es Ministerio de Relaciones Exteriores, está representado en una estampilla. Entonces dije, bueno, por lo menos puedo poner la presencia de Torre Tagle, que es el centro de la historia de lo que escribe mi abuelo, a través de esta estampilla. Por eso a veces alguna piecita que puede no ser importante en sí misma, tiene cierta importancia temática, porque uno quiere representar eso que se está narrando a través de algún sello, y bueno, en este caso encontré este. Bueno, sigo adelante. Muy particular fue la visión que tuvo mi abuelo acerca de los caudillos. Los caudillos, hasta las generaciones anteriores, habían sido los malos de la película. En general, para la historia de Mitre, la historia oficial, eran unos bandidos que lo único que les interesaba eran sus propios intereses. Sin embargo, mi abuelo dice que no se puede entender el proceso de conformación, digamos, de la nacionalidad sin entender primero cómo se fueron formando los estados provinciales. Como que los estados provinciales son previos a la formación de la nación argentina y que los acuerdos que se van estableciendo entre las distintas provincias van tendiendo a la organización nacional. Entonces, él va a tener una obra cumbre, que es acerca ¿cómo se llama? Del desarrollo constitucional argentino, las asambleas constituyentes argentinas,
y empieza justamente con todos los tratados previos, bueno, con los congresos, tratados, constituciones previas, etcétera, etcétera, y pone a los caudillos en un lugar central en la historia, en la génesis, digamos, de lo que va a ser después la organización nacional. Bueno, entre esos caudillos, Ramírez de Entre Ríos, Estanislao López de Santa Fe, Juan Manuel de Rosas, que vendría a ser el más maldito de todos en la historia. Él, no obstante, digamos, rescató algunos aspectos de su defensa que hizo acerca de, digamos, de la soberanía argentina. ¿eh? Y Facundo Quiroga, que lo tuve que representar algunos sellos fiscales porque hasta ahora no hay sellos de correo en, en mi país. Y la persona eh, que realmente redescubrió mi abuelo y que fue parte fundamental de su trabajo es la figura de Gervasio Posada, perdón, de Gervasio Artigas, José Gervasio Artigas. ¿eh? En algún momento, él, en un discurso que dio en Uruguay, ahora después vamos a ver la publicación, eh, él menciona algo muy interesante. Él dice que el pensamiento de Artigas, en primer lugar, señala que Artigas no era una persona que quisiera independizarse o separarse, sino que quería formar, o sea, formar parte de la nación argentina o digamos de las provincias unidas desde una autonomía provincial y sosteniendo la soberanía popular. Es decir, mi abuelo lo ve a Artigas como un defensor de la soberanía popular. ¿Mm? Y, y lo rescata desde ese lugar. Y dice que tiene un pensamiento cercano al de San Martín. Y pone como ejemplo que el hecho de que en la Asamblea del año 13 no hayan aceptado a los diputados que él mandó a esa asamblea, había debilitado la posición de la logia Lautaro, que era justamente la posición de San Martín. Por eso él señalaba que Artigas tenía una posición muy cercana a San Martín. ¿eh? Y que otra hubiera sido la historia si en la Asamblea del año 13 se hubieran aceptado a los diputados que él mandó, digamos, a los diputados de la banda oriental. Este trabajo que él hizo sobre Artigas, incluso yo me acuerdo en mi casa, había, lástima que ya no me quedó, pero en casa cuando yo era chico teníamos un álbum de figuritas infantiles cuyo tema era Artigas. Era muy lindo, toda la vida de Artigas, etcétera, todo en figuritas, y el que había dirigido la parte histórica había sido mi abuelo. ¿eh? Era hermoso. Si yo lo tuviera, vendría muy bien para clase abierta, pero bueno, desgraciadamente se perdió en los avatares de la vida. Bueno, en 1937 se comenzó a publicar Asambleas Constituyentes de Argentina, que fue el trabajo más importante que hizo Emilio Radignani. ¿eh? Esa obra se publicó. Ustedes piensen que el instituto hacía publicaciones. Esas publicaciones eran muy costosas y necesitaban un subsidio, cosa que no era fácil conseguir en algunos momentos. ¿eh? Pero para esta obra salió una ley, la ley 11.857 del año 34, que dispuso la publicación de asambleas constituyentes argentinas y dice, en conmemoración del 80 aniversario de la Constitución Nacional y los 50 años de la muerte de Juan Bautista Alberdi. Bien, bueno, eso hay muchos sellos para representarlo. Y ahí abajo puse una viñeta política de Agustín Justo, que fue presidente en el año 32. Esa viñeta corresponde a la época en que, digamos, él era candidato a presidente en el año 1931, y, ¿cómo se llama? Lo que quería referir es que mi abuelo y él eran oponentes políticamente, estaban en la vereda de enfrente. Sin embargo, académicamente, Justo lo apoyó mucho la labor del instituto, y de hecho
por ejemplo, justo le dio a mi abuelo algunas cartas de San Martín que tenía, que eran inéditas, y después una miniatura, que después vamos a ver un artículo de un periódico donde habla de esa miniatura, una miniatura de San Martín, que justo le regaló a mi abuelo. Es decir, que más allá de que eran oponentes políticos, en lo académico, este, justo sentía mucho respeto por mi abuelo y, digamos, mi abuelo reconocía que el presidente justo lo había apoyado en su trabajo académico. Bueno, acá vemos a mi abuelo, que atrás tiene, se ve la publicación y bueno, al costado los 7 tomos de las Asambleas Constituyentes Argentinas. Les cuento, por referencias que me han hecho la gente que ha estudiado historia, que este material es un material de consulta constante para la gente que investiga todas las cuestiones que tienen que ver con aspectos constitucionales. O sea que es una obra fundamental en cuanto a documentación del desarrollo constitucional argentino. Bueno, material para ilustrarlo abunda. Mi desafío es buscar material de mayor envergadura, eso con el tiempo se podrá ir logrando. Me parece interesante y complementario el material fiscal que hay de la provincia de Santa Fe, que muestra algunos aspectos que por ahí las emisiones postales no muestran. Por ejemplo, este sellito fiscal de la provincia de Santa Fe tiene la imagen del Cabildo de la ciudad de Santa Fe, que es donde se llevó adelante, ¿cómo se llama?, el Congreso Constituyente de 1853, donde salió la Constitución Nacional. Y este otro sello que tiene el escudo de la ciudad de Santa Fe, en este caso es un sello municipal. Es interesante que en el interior del escudo, ahí en esas tablas, en esa especie de tabla de la ley, aparecen 5 fechas. Lo más interesante de este sello es que de las 5 fechas hay 3 que están equivocadas. Pero bueno, no sé, piensen que estos sellos los mandaban a imprimir en forma privada y bueno, parece que no eran muy fidedignos acerca de la información. Yo ahí lo puse, me pareció algo interesante compararlo, lo que es el escudo actual, bueno, el escudo de la ciudad de Santa Fe actual y de aquella época también, lo que realmente tendría que haber dicho y lo que decía la estampilla. Fíjense cómo, bueno, si uno se fija, hay 3 años que están equivocados, pero esos 5 años representan todos instancias importantes de justamente la historia constitucional argentina. En 1928 tiene que ver con el tratado con el Brasil, que se hizo a través de una convención nacional. Luego el Pacto Federal en el año 31, y luego lo que viene a ser el Congreso Constituyente, que saca la Constitución Nacional, y las 2 convenciones reformadoras que hubo posteriormente en el año 60 y 66. Cuento rápidamente por qué fueron esas convenciones reformadoras. Bueno, ustedes saben que cuando se hizo la Constitución de 1853, la Confederación Argentina estaba escindida del Estado de Buenos Aires. Cuando finalmente hubo un intento de unificación en 1860 y luego cuando Mitre venció a Urquiza y Mitre fue presidente de la Argentina, bueno, en 1866 se volvió a reformar la Constitución. Es decir, que el Estado de Buenos Aires, para incorporarse a lo que después fue la República Argentina, no ya la Confederación, sino la República Argentina, pidió algunas modificaciones a lo que decía la Constitución Nacional. Y esas convenciones se hicieron primero en 1860, luego entraron nuevamente en guerra y finalmente, definitivamente, la segunda convención reformadora cuando ya el Estado Nacional estaba decididamente unificado. Bien. Bueno, o sea que me parece que este es un sello que temáticamente es muy interesante porque, digamos, refleja
justamente, fielmente, o buena parte de lo que serían esto de las asambleas constituyentes argentinas. Y acá, bueno, también hay un entero postal que se hizo una tarjeta en 1903, justamente para el 50 aniversario de la sanción de la Constitución, y que se emitió. Todas las que he encontrado están con ese matasello, aunque estén sin usar. Yo no sé si se vendían así directamente, no vi ninguna sin sello. Este, Fue emitido el 1 de mayo, que es el día que se sancionó la Constitución Nacional en 1853. Esa es una serie de estampillas, de tarjetas, son 26 tarjetas que traen en el reverso el busto de los distintos congresistas que formaron parte de ese Congreso Constituyente. Y a la derecha lo que vemos es un recorte del diario La Prensa del año 62, donde se cuenta que mi abuela, junto con, bueno, uno de mis hermanos, mi tía, etcétera, otro, estuvieron en un acto en el cual le donaron al Museo Histórico Nacional esa, ¿cómo se llama? Esa miniatura que, ¿cómo se llama? Que justo le había regalado a mi abuelo en su momento. Hay un historiador ahí que tiene la hipótesis, aunque no lo puede asegurar, es justamente Calleguá, que había sido amigo de mi abuelo. Él tiene la hipótesis de que esa miniatura San Martín se la habría regalado a Torres Tagle. Y supone que es así, primero porque dice que en aquella época se utilizaba, se acostumbraba a eso de regalarle a los amigos, qué sé yo, como recuerdo, por ejemplo, en el momento en que se fue de Perú, o no sé en qué momento, una miniatura, una imagen de la otra persona. Y que él supone que debe haber sido eso porque lo que tiene San Martín en el pecho es la banda de cuando él era presidente en el Perú. Bien. Bueno, en la parte central de la colección lo que puse es una plana completa del sello de mi abuelo. Quise poner una plana completa para que se vea, porque digo, si pongo una sola estampilla se va a perder. Y creo que es parte central de la colección, o sea, un motivo de armar la colección es el hecho de que exista el sello de él. Y viéndolo en el microscopio uno ve que es del tipo offset autotípico. Hay dos tipos de offset modernos, digamos, hechos con puntos. Uno que es el autotípico, que se reconoce porque tiene los puntos en forma así de diagonal, mientras que hay otro que es el estocástico más avanzado, donde los puntos están desordenados y genera por ahí un mejor efecto visual. Pero este es de una época donde todavía se usaba el offset autotípico. Bien, siguiendo adelante. Vamos a los momentos de esparcimiento. Uy, me estoy yendo lo estoy haciendo muy largo, así que voy a tratar de avanzar un poco más. Bueno, eh, mi abuelo era filatelista, pero le gustaba con su forté salir de vacaciones a distintos lugares del país. Me voy a apurar porque me doy cuenta que me fui demasiado tiempo. Bien, acá en Mar del Plata con unos amigos, avanzando, bien, etcétera, etcétera. Paso al siguiente capítulo. Aquí hablo de la política. También lo voy a pasar rápido porque me doy cuenta que me fui muy largo. No creí que iba a tardar tanto esto. Bueno, algunos personajes de la época. Acá cuando él estuvo como secretario de la municipalidad, esta es la Municipalidad de Buenos Aires. Estos son todos hechos, es una serie de la municipalidad donde muestra distintas obras que se hizo cuando él era secretario de Hacienda de la municipalidad, siendo el intendente don Carlos Noel. Fue una época donde se hicieron muchas obras en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá cuento un poco los problemas que tuvo en las épocas de dictadura militar. Y después cuando fue congresista, él fue congresista varias veces. Acá lo vemos en una foto en el Congreso. Este, bueno, algunas cosas que voy contando. Él también formó un comité
antinazi, que lo que trataba de buscar era que la Argentina se posesionara en la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados. En ese grupo estaba, entre otras, Victoria Ocampo, por eso pongo esta estampilla. ¿eh? Luego la última época, que fue la época de Perón, que fue una época muy controvertida para mi abuelo. Lo que pasó con mi abuelo en la época de Perón, bueno, antes de que en el año 46 la universidad fue intervenida y mi abuelo tuvo que dejar su, sus cátedras en la universidad, perdió todo su trabajo. En realidad fueron muchos los docentes de la universidad que se retiraron luego de la intervención del año 46, y entonces en esos momentos fue que Uruguay lo tomó para trabajar en la Universidad Nacional. ¿eh? Bueno, acá vemos un trabajo de mi abuelo en el año 42 con motivo de poner la piedra fundamental para un monumento a San Martín. Es interesante esto porque, digamos, ahí lo que se ve es qué tanto lo conocían a mi abuelo en Uruguay. En ese acto el principal orador era él, y cuando uno abre esta cartilla, lo primero que encuentra es la foto de mi abuelo. Bueno, la cuestión es que lo toman para trabajar en la universidad. Él, ¿cómo se llama? En la universidad hace un trabajo similar al que había hecho en la UBA. ¿eh? Este, crea o dirige un instituto de historia, crea o organiza la carrera de historia en la Universidad de la República en Montevideo. Que acá está en una estampilla de la universidad. ¿eh? Acá algunos artículos, justamente estos artículos son interesantes, acá es cuando le dan el título honoris causa de profesor, y a las 2 semanas que le dan ese título, él fallece, y este es un artículo que sale en la prensa uruguaya, para que vean la presencia que tenía mi abuelo en el Uruguay. Bueno, después muestro algunos otros materiales que iría incorporando. Por ejemplo, este es un material que me gustó, que es un sello sin valor facial, en fin, un expreso urbano, y este lo puse porque tiene Congreso Nacional acá, es el único vuelo que hizo el Zeppelin a la ciudad de Buenos Aires. ¿eh? Bueno, y algunas estampillas más, y con esto, discúlpenme que me haya extendido tanto, pero se me fue el tiempo, y con esto terminamos, y si alguien quiere hacer una pregunta, aquí estoy. Gracias, Miguel. Bueno, de nada. No solo filatélico, clase abierta, pero también historia de familiar tuya que compartes con nosotros. Gracias. Pre- No pre- pensé que iba a tener tanto. ¿No? Estuvo súper interesante. Una, Bueno, una, una, una cosa interesante me hiciste reflexionar respecto al Palacio Torre Tagle. Sí, efectivamente es sí, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. Eh, Me parece curioso porque de lo que yo recuerdo, por lo menos lo que a uno le han enseñado en el colegio, cosas así, a Torre lo mencionan, pero como quien dice por encima, y ahora entiendo la razón. Que en claro. verdad ¿no? El palacio que es Ministerio de Relaciones fue su casa, pero a él no se le menciona mucho y no sabía la razón. Algo había ahí. Gracias por eso. Sí, yo digo, el pobre se perdió la foto, porque estaba para la foto, ¿no? Y a último momento, he leído algunos que opinan que él fue más víctima de la situación que culpable, pero bueno, pero la historia le jugó una mala pasada. Bueno, a veces sucede también de que la persona está en el lugar incorrecto a la hora incorrecta, ¿no? Y sí, y no le queda más remedio. Exacto, y hay que buscar a alguien ahí. Al final también vi que pusiste estampillas de Lord Cochrane. La pusiste por las de Perú de 7 centavos. La última página están Ah, sí, las sí, sí. pruebas. Bueno, eso quería preguntarle, ¿esos son pruebas de color, no es así? Sí, esas son pruebas de color. ¿Son muy comunes? Eh, no son muy comunes. Esa estampilla tiene también su historia, ¿no? Sin desviarse mucho. Mm, En 1921, cuando hacen la serie de Independencia de Perú, como bien mencionaste, hay un montón de personajes, pero no estaba Torre Tagle.
Pero no era el único, también no estaba Lord Cochrane y él era el que estaba a cargo de la escuadra que vino por el Callao. Entonces, el, tuvieron la acertada idea de emitir una estampilla extra que fue hecha en el Perú y es precisamente esa, la de 7 centavos de Lord Cochrane. Perfecto. Yo de casualidad que vi eso, dijo, lo voy a poner como pieza porque está interesante. Gracias. Mauricio. Primero, Miguel, felicidades, muy interesante la charla, muy bonito. Y sobre todo que nos compartas algo de tu familia aquí con todos nosotros. Y qué gran honor el de tu familia tener a tu abuelo ahí e inmortalizado en un sello postal, además. Claro, sí, sí, sí. Sí. Una consulta, Miguel, con relación a esas tarjetas que nos mostraste, las que están canceladas con 1 de Mayo Sí, esas tarjetitas. ¿Todas las que has visto sin circular están canceladas o incluso las circuladas ya tenían esa cancelación? en realidad, circuladas son muy difíciles de conseguir. Yo ahora no recuerdo haber visto una circulada realmente, pero porque yo justamente cuando la compré Ujú. y la llevé a casa y la vi, uy, voy a tratar de conseguir una sin el matasello, porque parece un matasello de favor, digamos. Y cuando fui y revisé la carpeta, todas tenían el matasello, o sea que tengo que averiguar un poquito más si es que hay sin matasello o que ya directamente las vendían con ese matasello. Es Eso es que lo que tengo que te, averiguar. te lo pregunto porque aquí tuvimos unos enteros que sucedió algo similar, que las cancelaban, bueno, no con fecha, pero era un sello especial como una marca de control. Mm, Entonces, incluso las nuevas tú las encuentras con esa marca de control y circuladas obviamente ya la tienen, que tú la comprabas nueva ya con esa marca. También lo raro es encontrarla, la que no tuviera ninguna marca. Pero claro, en un caso claro, de, eso como sería lo aquí, mejor. todas las encuentras con una marca y después vienen los estampillas y los canceladores y todo, pero siempre traían una marca. Pero me dice alguien que era para algún control contable o algo que las iban marcando y después se vendían así. No sé si el caso en Argentina era igual o simplemente después, no sé si eso en algún momento tal vez se desmonetizaron o algo, que tal vez las sellaban para que no circularan, no sé. Pero me viene a la mente el caso en Honduras, que sí vienen unos enteros, unas tarjetitas, que todas venían selladas, pero como marca de control contable. Claro. Puede No, ser, no sé. diría que acá no era una cuestión de control, era más bien una cuestión que tenía que ver con la fecha, era Ujú. el 1 de mayo, querían patentar eso, patentizar eso, digamos. Yo creo que tenía que ver más con eso, más con una cuestión filatélica que una Sí. cuestión postal. ¿De qué año es esa tarjetita de nuevo? No, no sé. 1903. 1906. Ah, ya. Perfecto. Serían los No, 50 años de la Constitución Nacional. sí, ah, ya. Bueno, lo interesante, no era feriado 1 de Mayo. No, supongo que no. No sé si ese año Sí, lo habrán hecho, qué sé yo, pero habría que ver. Pero no, no, todavía no existía el Día del Trabajador, ¿no? sí, ah, ya. Ok, gracias, Miguel. No, de nada. De repente no existían ni las 8 horas declaradas. Claro, ¿no? Yuri, Posible. Buenas noches, qué excelente estuvo la exposición, Miguel. No pensé que, la verdad que yo, tal vez unos 20 minutos atrás me puse a revisar, ¿verdad? Lo encontré y lo Claro. yo solo te quiero una consulta porque, bueno, realmente es tan extenso la situación que yo vi que cortaste muchas cosas, ¿verdad? Pero hay algo que quiero que me expliques porque yo casi desconozco mucho digamos, de los partidos políticos de Argentina. Por ejemplo, dice, tu abuelo era del UCR, dice, del UCR, ¿verdad? Dice ahí. Sí. Y la pregunta es, supuestamente él, ¿quiénes eran la contra ahí? Porque lo que veo que en 2 golpes militares se quedó sin trabajo y después se fue para Uruguay. Y veo yo también que era un hombre bien democrático, bien liberal, porque incluso era antifascista, que era todo lo contrario de la onda de Argentina. Sinceramente estaba contra la corriente. Él ¿Y era qué era UCR? Él era de la Unión Cívica Radical. Dentro de la Unión Cívica Radical había dos corrientes. Una que era la de Irigoyen, que se llamaba los personalistas, y la otra era la de Alvear, que eran los antipersonalistas. Él era antipersonalista, era de los de Alvear. Ujú.
Después, en el año 30, viene el golpe militar, el primer golpe militar que lo derrocan a Irigoyen. Y mi abuelo se pone en la contra del golpe. De hecho, el hijo del golpe vendría a ser, digamos, el que era Justo, el presidente Justo, que el que yo conté que estaban en la oposición, pero que no obstante lo ayudaba a mi abuelo con sus trabajos académicos. Una de las fuertes discusiones que tenía con Justo mi abuelo era el tema del voto, porque después del 30 querían volver a imponer el voto calificado, que era, digamos, que voten solamente las personas de cierto sector social o aquellos que tuvieran determinado nivel de instrucción. Y mi abuelo se oponía absolutamente a eso. Fue una de las luchas más grandes que dio en la época esa. Y después él, dentro de la Unión Cívica Radical, luchó para que salieran de lo que se llamaba el abstencionismo, que era que la Unión Cívica Radical no se presentaba a elecciones como forma de protesta. Y él decía que la única manera de cambiar la política era presentarse a elecciones y estar en el Congreso. Y así fue que él llegó a ser diputado. Pero su máxima oposición, o sea, el tema que lo llevó a estar en la contra absoluta, e incluso, digamos, en un momento que había cierta persecución, fue después del 46, cuando subió Perón. Cuando subió Perón, lo que le logró cercenar a él es toda la carrera académica. Que por suerte los uruguayos, por eso para nosotros los uruguayos juegan un papel fundamental en la historia de mi abuelo, porque mi abuelo sin su trabajo académico se hubiera sentido muy pobre. Sí. Y realmente pudo seguir su trabajo en Uruguay. Los uruguayos le abrieron las puertas de par en par. Por eso, yo ahí fui muy rápido ese último capítulo, pero fue muy importante para él esa apertura que le hicieron en Uruguay a la vida académica. Y el reconocimiento que tuvo, además, porque ya solo esas recortes periodísticos a mí me marcan que realmente era reconocido allá en Uruguay. Bueno, muchas gracias, muy bonita la Bueno, charla, muchas Miguel. gracias a vos, Yuri. Muchas gracias. Y en esa época era la tendencia, ¿no? En los años 30 el ser fascista, todos en el Perú también hubo lo mismo y hasta que, bueno, hubieron los cambios en Europa y ya nadie era fascista, pero era demasiado tarde. Sí, así es. ¿Ves? Todos esos son temas que yo quiero profundizar e investigar más, ver cómo se fueron manejando esas cosas, porque por ahora son noticias que tengo así muy por encima. Sí, sí, sí. No, pero es interesante seguir la línea del tiempo de esa forma porque uno como que le salen momentos de el aha moment, ¿no? O sea, esto sucedió en esa época, en la otra época. Interesante. ¿Alguna otra pregunta, comentario para Miguel? ¿Por ahí? Ok, no vemos a nadie más. Miguel, muchas gracias. Gracias por compartir la historia familiar y traer todo ese contexto dentro de la filatelia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Perfecto. Y el día de